Denme un segundito para poder iniciar. Bueno, me parece que ya se está grabando. Perfecto, vamos a iniciar. Y bueno, pues el día de hoy, como saben, tenemos un taller muy especial. Nos acompaña, o mejor dicho, tenemos una invitada desde, bueno, pues el otro lado, ¿no? Del mundo, que es la doctora Ana Fuensanta Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y déjenme decirles que somos muy afortunados de tenerla aquí con nosotros, porque ella pues nos va a compartir diversas experiencias que nos ayuden precisamente a la potencialización de nuestra creatividad. Me gustaría compartirles un poquito de quién es ella para que la vayamos conociendo. Ella es profesora en la Universidad de Murcia, de manera particular está adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Además, es profesora también de la Universidad Internacional de Valencia. Y bueno, pues imparte clases en un máster de necesidades educativas especiales. Es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Murcia, que se titula Psicodiversidad y Salud. Como ya les comentaba, pues es doctora por la Universidad también de Murcia, dentro del programa de psicología. Y bueno, pues la doctora Fuensanta se ha caracterizado por trabajar también pues diversos temas vinculados con la creatividad, con el pensamiento crítico, con desarrollar propuestas también. Y entre pues su vasto currículum se caracteriza por ser o fungir como directora y fundadora de Aventurina, que bueno, pues igual ella nos podrá ir contando ahorita sobre esta propuesta que es muy interesante también para el desarrollo de nuestras ideas y de nuestra creatividad. Pues sin más, vamos a aprovechar el tiempo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Fuensanta y pues listos para poder desarrollar el taller. Bienvenida, doctora. Hola, muchísimas gracias. Buenos días en México, buenas tardes aquí en España. Encantada de estar con vosotros esta tarde. Y bueno, pues Aventurina IDI, como decías, es un centro de pedagogía y psicología de la educación experto en altas capacidades. Y bueno, lo que hacemos aquí es diseñar, desarrollar cursos para docentes de todos los ámbitos de lo que es la excepcionalidad tanto por las altas capacidades como por pues, alumnos que tengan dificultades de aprendizaje o alguna otra dificultad dentro de lo que es la psicología de la educación. Y bueno, tenemos nuestros talleres de enriquecimiento y dentro de la línea que investigo, pues está la creatividad. Entonces, bueno, mi tesis doctoral también fue para realizar un programa para los profesores y que supieran pues cómo llevar esta creatividad a las aulas que tanto nos hace falta, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, voy a compartir la pantalla porque, bueno, pues he hecho una pequeña presentación para que conforme voy hablando, pues también me podáis ir acompañando. Y bueno, si me queréis ir haciendo preguntas o alguna cosa durante mi ponencia o mi charla, pues yo encantada de contestar. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, lo más importante, yo no os veo, me encantaría estar ahí, pero no os veo, pero me gustaría que para vosotros, como un ejercicio interno, levantarais la mano y vierais de estas preguntas que yo os voy a hacer, cuáles son las que más levantáis la mano. Es decir, si yo os dijera, pues, quién es bueno o buena para cocinar, es decir, pues, a quién se le da bien, seguro que más de uno y más de una está levantando la mano, ¿verdad? Porque es una pregunta fácil, es una pregunta que no tiene más. ¿Quién es bueno o es buena estudiante? ¿Verdad? También seguro que más de uno, más de una levantará la mano y dirá, pues sí, yo la verdad es que me gusta estudiar o me gusta aprender. Y es fácil, ¿verdad? Levantar la mano cuando se hacen estas preguntas. Sin embargo, si empiezo a preguntar este tipo de preguntas, ¿quién es inteligente? Bueno, ya, ¿de qué estás hablando? ¿A qué nos referimos con la inteligencia? Y esto es una batalla que llevamos durante hace mucho tiempo trabajando con la inteligencia. Pero ya, si os preguntara, ¿quién es creativo o creativa? ¿Quién? ¿Cuántos de aquí me pondrían, por ejemplo, en el chat? Yo, así, totalmente, con toda confianza. Yo sí me considero que soy creativo o creativa, ¿vale? Esta idea bueno, pues la estuve viendo con esta frase que aparece muchísimo en cuanto a la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
supuestamente una frase que dijo Einstein, pero es como el dilema que siempre tenemos con la creatividad y la inteligencia, ¿no? O sea, unos opinan que la inteligencia es lo máximo y la creatividad está dentro, y cuando hablamos de altas capacidades estamos hablando de que la creatividad tiene que estar siempre muy alta porque es un concepto, es un constructo que tenemos como tal, las personas que son con alta capacidad. Sin embargo, os tengo que decir que este dilema sigue todavía sin resolverse. Realmente la inteligencia y la creatividad son algo igual. La creatividad va por separado de la inteligencia. Entonces, es importante poder ver todo este tipo de situaciones. Os tengo que decir que realmente cuando uno habla de creatividad, tenemos que hablar de que la creatividad es una forma de vivir, es una forma de ser, es una forma de sentir y de relacionarse. En fin. Y esto lo supo plasmar muy, muy bien Csikszentmihalyi en su teoría de vivir en el flow, ¿vale? Cuando uno trata de ver qué es la creatividad, se da cuenta que la creatividad son muchas cosas. No es solamente pintar, no es solamente hacer una escultura, sino que la creatividad, por ejemplo, es investigar para descubrir una cura o una vacuna contra la COVID. Y creatividad puede ser perfectamente elegir un camino diferente para poder crear una conexión nueva en nuestro cerebro. Por lo tanto, algo imprescindible para poder trabajar con la creatividad fue trabajar el flow. Y ahora os quiero poner un vídeo, espero que se vea todo bien, ¿vale? Que habla un poquito sobre esta percepción, esta forma de ver la vida. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien el vídeo? No se escucha. No sé, bueno, a ver, tampoco son solamente, es más importante lo que es la imagen más que lo que es la voz, porque solamente están como diciendo sonidos, ¿vale? No, fijaros más bien en lo que es el concepto más que en lo que es la voz, ¿vale?
Bueno, un poco os pongo en contexto, pero entiendo que lo habéis entendido. La percepción de cómo vivimos nuestra realidad, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, va a favorecer nuestras ideas. Nuestras ideas pueden ser o bien de una forma más bien positiva o pueden ser de una forma más bien negativa. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma para todos y a partir de esa realidad es donde nosotros podemos trabajar para desarrollar y para potenciar nuestra creatividad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hola? Vale. Y en esto es en lo que habla Csikszentmihalyi, de que toda nuestra realidad, todo donde estamos viviendo, si nosotros lo focalizamos hacia el flow, hacia el flujo de nuestro trabajo, hacia el flujo de nuestra vida, es donde vamos a encontrar realmente realizar una buena creatividad, donde realmente nuestro pensamiento se va a poder desarrollar de una manera fluida. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, pues dos cosas muy importantes. Por un lado, tenemos nuestros objetivos, los objetivos que cada uno de nosotros nos proponemos. Y por otro lado, tenemos nuestras habilidades. ¿Qué ocurre si nosotros nos ponemos expectativas u objetivos demasiado altos y nuestras habilidades todavía no están desarrolladas para poder llegar a eso? Es decir, yo quiero ahora mismo empezar a pintar como Picasso, porque me encanta cómo lo hace y yo creo que ahora mismo estoy preparada y dispuesta para poder hacerlo. Bien, pues puede ser que me suba un poquito la ansiedad cuando me ponga ante un cuadro y yo vea que tengo que hacer algo parecido a lo que realizó ese señor en un momento determinado. Pero eso es por un lado la ansiedad. Sin embargo, también creo que a muchos de vosotros os ha pasado lo siguiente, donde los objetivos son muy pequeñitos, o sea, nos hemos puesto objetivos que podemos cumplir de manera facilonga, sin hacernos mucho problema, y nuestra habilidad, nuestra capacidad está totalmente desarrollada. ¿Qué ocurre en ese momento? Que se produce el aburrimiento. Por lo tanto, lo que nos propone Csikszentmihalyi es que tengamos en cuenta los objetivos que nos estamos proponiendo y nuestro nivel de habilidad. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde está nuestro nivel de dificultad para realizar algo? ¿Y dónde realmente yo considero que está mi habilidad? Y si somos capaces de encontrar el puntito número 3 que pone ahí del canal del flow, realmente vamos a fluir y es cuando nuestra creatividad se va a poder disparar de una manera por encima de lo que nosotros podemos creer o imaginar, ¿vale? Pero también hay otra cosa importante que nos dice Csikszentmihalyi y es que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida la experiencia óptima. Y esto significa que las personas que lo están realizando están tan involucradas en lo que están haciendo que su experiencia les hace como sumergirse y no darse cuenta de qué están haciendo más. O sea, incluso son capaces de que, aunque tenga un gran coste, aunque suponga un gran esfuerzo, las personas sigan estando y realizando esta acción. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de este chico. Realizar esto en Wishur es impresionante, es de una habilidad y de una capacidad impresionante y de muchísimo trabajo. Y esto significa ir poquito a poco para conseguirlo. Sin embargo, no es algo fácil, no es algo que nos propongamos como de todos los días hacer algo así. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencia óptima para poder desarrollar al 100% nuestra creatividad, tenemos que ver que esos momentos no son los momentos más relajados de nuestra vida. Aunque estemos totalmente hiperfocalizando, no van a ser momentos relajados. Vamos a tener como una especie de ansiedad, como una especie de gusanillo que nos va a hacer estar muy atentos a qué tenemos que hacer. También vamos a ver que de las experiencias óptimas nos van a hacer llegar al límite de nuestros esfuerzos, tanto físicos como mentales. Nos van a hacer y nos van a demandar unas ganas de seguir trabajando que van a estar muy por encima de lo que nosotros queremos hacer. Realmente esa experiencia óptima nos lleva a ver qué está sucediendo, que realmente se lleva a cabo.
Y no tiene que ser solo en momentos agradables, en momentos en los que estamos solamente relajados en nuestra cama tirados, sino que son momentos en los que estamos al máximo de nuestra expectativa. ¿Y qué sentimos en ese momento? Que somos capaces de tener el control, que sabemos cómo controlar esa situación y podemos participar de manera muy activa en todas las cosas que estamos haciendo. Por lo tanto, una vez que ya hemos visto qué es ese flujo y cómo nos va a llevar a esa creatividad, os voy a hablar un poquito de ciertos mitos que tenemos con la creatividad, ¿verdad? Bien, generalmente cuando hablamos de creatividad hablamos de ese rebelde sin causa, ¿vale? Esa persona que es totalmente rebelde. Bien, pues no es así. Lo que pasa es que la creatividad, las personas más creativas son las personas que proponen cosas diferentes, pero no es ser un rebelde sin causa, una persona que siempre se esté quejando o una persona que crea que las cosas tienen que ser diferentes porque sí. Una persona creativa sabe dar argumentos, sabe expresar sus condiciones. También, muy importante, otro de los mitos es que la creatividad siempre se relaciona con el arte. No, como he dicho anteriormente, la creatividad no solo se relaciona con el arte, se relaciona con nuestro día a día, se relaciona con la investigación, se relaciona con las matemáticas. O sea, más adelante vais a ver cómo voy a hablar del proceso que se lleva a cabo con la creatividad, y eso lo hizo Poincaré, que es un matemático. O sea, él fue capaz de establecer unos pasos para ver cómo mejorar nuestra creatividad. La creatividad también os tengo que decir, lo siento por esto que voy a decir, pero no es caos, ¿vale? Esto de en la creatividad, cuanto más caótico soy, es porque más creativo, no. La creatividad necesita un orden, necesita una planificación, es un pensamiento, es un constructo, es como la inteligencia. Por lo tanto, no tener la mesa llena de cosas para trabajar significa que somos más creativos, ¿vale? Tampoco la creatividad la podemos relacionar con locura. Y esto lo digo porque pues siglo XIX, principios del siglo XX, se relacionaba muchísimo las personas con muchísima creatividad con cierto tipo de trastornos psicológicos, que sí se puede decir que en algunos casos se ha podido establecer alguna relación, pero no es en sí. La persona creativa es la persona que tiene un trastorno psicológico, ¿vale? Otro mito, los genios creativos trabajamos de noche, bueno, y de día, no pasa nada. Lo que pasa es que cada uno nos acostumbramos a un hábito que se tiene que tener con la creatividad. Y la última, la que más me gusta, que esta la utilizaban muchísimo en la época del romanticismo, de esas musas que venían, nos tocaban y ya por fin podíamos ser creativos. Bien, pues no es así. Como decían, mejor que me pille la creatividad trabajando, ¿vale? Para saber que puedo desarrollar mi creatividad y que puedo ser una persona creativa. Por lo tanto, bueno, ahora que os he dicho algunas pinceladas de mitos, hay muchísimos más, pero estos serían como los más generales, como los más importantes. Ahora vamos a intentar descubrir qué es la creatividad. Es un constructo multidimensional y sobre todo se trata, cuando hablamos de creatividad, va a ir muy relacionada con estos conceptos. Crear, pero crear desde la nada es muy complicado, por lo tanto necesitamos conocer, innovar, imaginar y fantasear. Bien, ¿qué es lo más importante que tenemos en cuenta siempre con la creatividad? Las soluciones originales, ¿vale? Y aquí tengo que deciros que todos nacemos con creatividad. O sea, todos los que estamos ahora mismo aquí en esta sala tenemos creatividad. Sin embargo, luego tenemos los talentos creativos. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos soluciones originales para nuestras cosas. Y es sinónimo de pensamiento original, de dar esas ideas originales, de imaginación constructiva, de poder crear cosas, de poder construir, de pensamiento divergente, y esto lo vamos a hablar después, divergente versus convergente o los dos, pensamiento creativo como una habilidad que es típica de la cognición humana. Ya no vamos a separar más el hecho de inteligencia y creatividad,
sino que vamos a unificarlo, vamos a verlo como un todo, como algo que es necesario. ¿Y dónde encontramos esa creatividad? ¿Dónde está? Pues mirad, está en cada uno de nosotros, como hemos dicho. Y la creatividad está en las personas. De la Torre habla de que, bueno, él pudo establecer cuatro tipos de personas. El genio creador, que tiene unas cualidades excepcionales para la creación. La persona creadora, donde muestra su creatividad y hace acciones o productos con un cierto valor. Tenemos a la persona creativa, donde hay un potencial creativo que no se ha terminado de explotar, ¿vale? Y luego tenemos a la persona pues pseudo creativa, donde, bueno, pues parece que es creativa, pero más bien no termina de generar ese producto creativo. Es más bien algo como, bueno, una idea fantaseada que no llega a culminar en un producto. Por lo tanto, ¿qué significa una persona creativa? Pues es una persona con mucha curiosidad. Todos los estímulos que le rodean le llaman la atención. Y de aquí tenemos algo importante. La base biológica de la creatividad es una baja inhibición latente. ¿Qué significa? Pues que con referencia a la atención, una persona con mucha creatividad, todos los estímulos le llaman la atención y cuando tiene que focalizar para hacer algo, le cuesta más que cualquier otra persona donde su creatividad no esté tan alta. También podemos encontrar que una persona con mucha creatividad puede tener una cierta inestabilidad emocional, puede tener como esa cierta ansiedad por conocer, por aprender. También hay una facilidad para flexibilizar el pensamiento, ¿vale? No hay como un encaje de las cosas, tienen que ser de una forma y no nos podemos salir de ahí, sino que una persona creativa te puede dar un abanico de posibilidades para soluciones diferentes. Esto es súper importante porque tenemos una persona creativa con una apertura a la novedad y una tolerancia a esa ambigüedad. Vale, todavía no entiendo esto, pero no pasa nada, que lo voy a comprender, lo voy a entender, lo voy a trabajar. Hay una tarea, una persistencia en esa tarea, ¿vale? No es en momentos puntuales cuando nos va a dar esa creatividad, sino que la creatividad tiene que ser trabajada. Hay una independencia en el pensamiento, no me dejo arrastrar tanto por lo que me digan los demás. Hay una motivación por experimentar el riesgo. Son personas que realmente se ha visto con un cierto tipo de personalidad más arriesgada, más, pues bueno, si tengo que iniciar un negocio o si tengo que emprender algo, lo hago, aunque tenga ese miedo, pero soy capaz de salir de mi zona de confort. Soy capaz de interconectar ideas, tengo una valentía para descubrir, habilidades para poder encontrar analogías entre los objetos, me puedo sobreponer más fácil a las frustraciones y no estoy esperando siempre a la aprobación de los demás, soy muy amplio en los intereses que tengo y lo más importante es que tengo confianza en mí misma, ¿eh? Que eso es algo importante. Pero ¿qué ocurre con esto? Que claro, yo os he dado unas características de la persona creativa, pero muchos de vosotros me estaréis diciendo o estaréis pensando, ya, si yo lo haría, si yo soy creativo o creativa, si yo me saltaría a tener una pequeña empresa o yo podría proponer soluciones diferentes, pero tengo que contar con que todo esto me rodean unos ciertos obstáculos. Y estos obstáculos que tenemos, pues es cuando nos da miedo algo y nos cerramos a un único aspecto y no somos capaces de tener como una visión más de halcón, más de como un águila, más de subir y poder no solamente centrarnos en un aspecto del problema, sino ver el problema como algo más amplio, como algo que puede ocurrir de manera más dinámica. Si solamente nos centramos en los límites del problema o en nuestros propios límites. Es que, bueno, pues como, a ver, yo soy de Murcia, vivo en una provincia de España que es como muy pequeñita y claro, es que aquí pues tengo muchos límites, es que mis centros educativos no son los más innovadores, es que todos estos esques van sumando y van haciendo que mi pensamiento cada vez se vaya cerrando más. Luego también tenemos otro problema, que es polarizar el razonamiento. Cuando me voy al blanco o negro, pero no veo la gama de colores.
no conocer todas las opciones, sino solamente quedarnos con una y seguir siempre a esa persona. Por ejemplo, esto pasa mucho con las redes sociales. Yo soy de una opinión y voy a seguir a todos los que tengan mi misma opinión. Bueno, a lo mejor te estás perdiendo otro prisma. La dificultad para establecer relaciones, frases asesinas, suicidas, que las voy a mostrar después, tener miedo por no saber qué va a ocurrir, la incertidumbre existe y a día de hoy vivimos en un entorno muy incierto, pero tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre, en eso no lo sé todo y la solución no me la dan, ¿vale? Creer que los que todos hacen está bien y lo nuestro pues es normal. O sea, si yo pregunto aquí ahora mismo, seguro que ¿quién de aquí dibuja muy bien? Bueno, pues más de uno, más de una dirá, no, yo dibujo fatal, me salen súper mal los dibujos, pero lo has intentado, lo has probado. Y de ahí viene el no confiar en las cosas que hacemos. ¿Y por qué no? ¿Cuántas veces hoy os habéis felicitado por cosas que habéis hecho bien? Ninguna. Ahora, eso sí, como os pase algo mal, hasta la noche y os quedéis sin dormir pensando en eso, en lo que habéis fallado, porque no lo hacéis al revés, ¿vale? No tener ese tiempo para poder profundizar en el conocimiento y lo peor, resignarnos. Bueno, es que no tengo nada más. ¿Qué se le va a hacer? No tengo los medios, no tengo la suficiente entereza para hacerlo. Bueno, pues ahí nos quedamos. Y de ahí viene el pensamiento convergente y divergente. Pensamiento divergente siempre se ha dado para la creatividad y el pensamiento convergente para la parte más lógica. Sí, pero para desarrollar la creatividad necesitamos de los dos. No nos podemos solamente ver como personas totalmente divergentes, porque a lo mejor en un momento determinado mi pensamiento es capaz de generar muchas ideas que no son capaces de llevarlas a la realidad. Y entonces el producto que genero no es un producto óptimo para poder llevarlo a la práctica. Eso sería por parte de persona creativa. Pero claro, la creatividad tiene un proceso. Esto se tiene que trabajar también. Tenemos una etapa en la cual tenemos que preparar toda nuestra creatividad. Tenemos que saber cuáles son los conocimientos que tenemos sobre un tema. Y de ahí empezamos a decir, bueno, pero eso no sería un plagio, porque claro, si yo quiero investigar sobre el cubismo, por ejemplo, y estoy viendo a artistas cubistas, o yo estoy investigando sobre la vacuna de la COVID, o yo estoy investigando sobre una fórmula química, o yo estoy investigando sobre cómo construir mi nueva casa, y me pongo a mirar otros ejemplos, ¿no estaría copiando? Bien, pues no, porque resulta que crear desde cero, desde la nada, imaginar ahora mismo un papel en blanco y tener que crear algo. Y me diríais, ¿y el qué creamos? ¿El qué? ¿Qué conocimientos tengo yo para hacer una casa? ¿Qué conocimientos tengo yo para hacer una vacuna? Entonces, la creatividad no es eso que no es esa musa que nos toca y nos da la idea, sino que necesitamos tener conocimientos y no es copiar a los demás, sino conocer en profundidad esos temas, esos conocimientos, para yo después hacer los míos, para poder hacer esas analogías, para poder relacionar. Bien, una vez que tengo esa preparación, que ya tengo todos mis conocimientos, pues esto es como un resfriado. Necesito mi incubación. Necesito que todas esas ideas estén ahí y se estén entre unas y otras haciendo polvo entre ellas ahí, a ver cómo lo hago, si no, quítate, esta idea no me vale, esta sí. Entiendo que muchísimos de vosotros os ha pasado esto, ¿no? El hecho de querer pensar sobre algo o tener que dar una respuesta, una solución, y como que la cabeza te empieza a dar vueltas, como que no tienes una solución concreta. Ese es el momento de la incubación. Y después llega el momento del insight, del ¡ah! Ahora lo tengo. Bien, ese momento os va a llegar en cualquier momento. Lo mismo uno está un día duchándose y de momento dice, ya lo tengo, si era esta la solución. O a lo mejor estás jugando con tus hijos o estás dando un paseo y ahí te aparece esa idea, esa iluminación.
pero lógicamente cuando hemos terminado de todo esto, tenemos que verificar y tenemos que darnos cuenta de que todas esas ideas o esa idea que queremos realizar, ese proyecto, tiene que hacerse realidad y que es algo real, ¿vale? Y ahí llegamos a la parte del producto. Y claro, un producto creativo. Vamos a ver, que aquí ya tenemos muchos esnovismos, porque hay veces que vemos pues cosas, productos que decimos, ¿y hasta qué punto esto es creatividad? Y no es simplemente que una persona ha pasado por aquí y ha puesto, por ejemplo, pues no sé, una papelera, ¿vale? Eso nos pasa a veces cuando, y de hecho pasó en aquí en España una vez que hicieron una exposición y bueno, pues claro, había una exposición que era un cubo de basura con papeles. Pues bueno, pues las mujeres llegaron de las que estaban limpiando, pues cogieron y lo quitaron. Vale, pues eso era parte del escenario, pues ya no sabemos si eso era arte o no, porque lo que tenemos que ver es un poco el proceso que se ha seguido, ¿no? Si la persona, la artista o la persona que está investigando o la persona que está en cualquier ámbito es capaz de explicar todo el proceso que ha llevado a cabo, bien, pues sí, eso es creatividad. ¿Por qué? Porque el producto que nosotros vayamos a presentar tiene que tener una cierta originalidad. O sea, es un producto que cuando yo he bebido de todos los conocimientos de los demás, yo he creado algo original. No es algo copiado, no es algo que aparezca en algún otro sitio. Pero es que además nos tiene que servir para resolver los problemas, para ofrecer soluciones, no simplemente estar por estar, ¿vale? Tenemos que evaluar la calidad y eso lo tienen que hacer los jueces o las personas del ámbito. Y aquí muchos me vais a decir, sí, pero hay muchas veces que ha ocurrido, sobre todo me voy al ámbito del arte, personas creativas, personas que han investigado, personas que han revolucionado con algún tipo de técnica y en el momento pues no se les ha dicho, oye, sí, esto es creativo. Vale, pues porque hay veces que esos jueces también tienen que ver el momento en el que están y bueno, pues a lo mejor no es del todo apreciado para ese momento, pero sí para posterior. También tiene que tener una utilidad en el campo donde se vaya a poner en marcha. Tiene que haber un grado de elaboración. No es simplemente llegar y pegar algo y decir esto es arte o esto es la solución, sino que tiene que tener un cierto grado. Y sobre todo, que era lo que os decía antes, tiene que tener un impacto, tanto en el presente como en el futuro. Y todo esto, este producto que vamos a llevar a cabo, se va a llevar a cabo en un ambiente. ¿Y qué ocurre con los ambientes? Pues que en un ambiente creativo necesitamos poder acceder a la información, necesitamos tener recursos económicos y culturales, necesitamos tener variedad de modelos, porque si no tenemos varios modelos, pues no sabemos muy bien cómo buscar esa información o cómo enriquecernos del conocimiento. Tenemos también que tener un reconocimiento a las conductas creativas, es decir, si estamos en un ambiente donde una persona que es creativa se le tacha de rebelde sin causa, se le tacha de una persona que no está muy bien, que no sabe muy bien lo que está diciendo, pues lógicamente no vamos a tener modelos que podamos ver y que podamos seguir. También muy importante el ambiente familiar y social, porque si en nuestra familia, si en nuestro ambiente social no se nos dan las herramientas o la posibilidad de salirnos de ese centro de confort, pues se nos complica muchísimo más. Y sobre todo la ausencia de obstáculos, ¿vale? El hecho de no tener un obstáculo continuo uno tras otro. ¿Qué tiene un ambiente que propicia creatividad? Genera libertad. Es un ambiente que nos hace estar tranquilos, estar bien, estar libres, sentirnos con esa ganas de crear algo, ¿vale? Pero esto no significa caos, significa que yo doy ese ambiente, pero con alguna estructura, ¿de acuerdo? Genera responsabilidad, porque cuando yo estoy creando algo, tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo. Y genera disciplina, que era un poquito lo que os estaba diciendo frente al caos. Es muy importante que el ambiente respete la individualidad de cada uno, porque claro, no me vale pues llegar yo, ser profesora y mañana decir a mis alumnos,
todos vais a venir disfrazados de algo del espacio. Y mirad, se me está ocurriendo que vais a venir todos disfrazados de astronauta, ¿vale? Porque voy a ser súper creativa. Vale, perdona. Estás dando y estás diciendo de lo que tienen que venir, ¿vale? Pero es que llego mañana y se me presentan mis alumnos y uno me viene vestido de extraterrestre. Y entonces voy yo y le digo, no, perdona, te has equivocado. Tenías que venir de astronauta. Mm. Ni estoy respetando la individualidad, ni estoy generando responsabilidad, ni estoy generando libertad para la creatividad, ¿vale? Brinda seguridad y confianza ante lo que están desarrollando y lo que están haciendo. Y sobre todo, transmite vivencias emocionales positivas, que era un poquito lo que estábamos viendo anteriormente en el vídeo, de esa forma de vivir, esa forma de percibir todo lo que nos rodea de otra forma diferente. Barreras que tenemos en la creatividad, ambientales. Bueno, pues cuando el entorno es demasiado obstaculizador de desarrollar nuestra creatividad. También tenemos las barreras perceptivas, y es que solamente nos fijemos en esas limitaciones, que veamos esas dificultades, que nos centremos mucho en el es que, ¿vale? Es que tengo un problema. Barreras emocionales, lógicamente, porque el hecho de estar en una emoción negativa continua, el verlo todo tan oscuro, tan negro, nos hace replantearnos nuestra propia creatividad. Barreras también de nuestro propio funcionamiento cerebral, a la hora de poder planificar, de poder saltar un poquito más allá. Bloqueos mentales, sobre todo, bloqueos expresivos para poder expresar esa creatividad que tenemos, y las barreras socioculturales, pues que no nos den la posibilidad dentro de nuestra sociedad a poder expresar esa creatividad. Dentro de esto, ¿qué tenemos que evaluar o qué evaluamos en la creatividad? Originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Originalidad, como os he dicho, que el producto, que lo que hagamos, totalmente sea original, sea diferente al resto. Fluidez, que seamos capaces de dar muchas ideas. Y esas ideas que además estén dispersas en muchas categorías diferentes. Pero además que nosotros seamos capaces de elaborarlas y de que tengan un grado de detalle amplio. ¿Vale? Técnicas que podemos utilizar. Bueno, pues aquí os he puesto un cuadro donde os he puesto algunas de ellas que se pueden utilizar, por ejemplo, a la hora de generar ideas. Pues el brainstorming, que todo el mundo conocemos, las morfológicas, el CREIN, para generar ideas distantes, para evaluar ideas. Y otras técnicas que también nos pueden ayudar, pues por ejemplo, para poder inventar, para poder fluir, la serendipia, que también es muy interesante. Así es que se pueden utilizar. Y una vez que ya os he puesto con toda esta teoría, pues vamos a hacer algunas dinámicas, que creo que sería interesante, ¿vale? Y aquí si queréis, pues me podéis ir hablando por el chat. ¿Qué creéis que es esto? A ver si alguien lo sabe, lo puede escribir, si sabe lo que es. Pero lo que más me gustaría, más que digáis lo que es, me gustaría que lo dibujarais y fuerais capaces de ver qué mejoras podríais hacerle a este objeto para que actualmente se pudiera utilizar. Y a partir de esas mejoras, a ver quién es capaz de adivinar. Venga, os dejo 2, 3 minutillos. ¿Lo estáis haciendo? ¿Estáis intentando ver qué mejoras le podéis hacer a este objeto para que se pueda utilizar a día de hoy? Claro. A ver, ¿qué tenéis por aquí?
Un dispositivo para leer terremotos. Bueno, podría ser. A ver cómo lo dibujas para ver qué sale. ¿Qué mejoras podríais hacerle? No sé, pues uno puede decir ponerle, no sé, una aleta de tiburón. A ver si a partir de esas mejoras descubrís qué es esto. Va, ya. Eh, Si alguien, aparte de Oscar, que me ha dicho, ¿sirve para predecir el clima? Bueno, a ver, no va mal. Podría ser. Más ideas. Vamos a que fluyan. Tenemos que hacer que fluyan ideas. Para comunicarse como una llamada. Bueno, o sea, podría ser. Más cosas. Vamos a ejercitar nuestra creatividad. Puede ser para conservar algún producto o alimento. Podría ser. A día de hoy podría utilizarse, ¿verdad? Por aquí me apuntan un intento de sonda espacial. Bueno, a ver, a ver. Satélite, un calentador solar, más cositas. A ver si alguien lo adivina. ¿Alguna idea más? ¿Una esfera de Navidad muy grande? Muy bien, por ejemplo, un panel solar podría ser. Perfecto. Venga, algún tipo de barco también podría ser, ¿verdad? Un horno también. Una pésima cama para gato. Yo me imagino más algo relacionado con lectura de movimiento en la profundidad de la Tierra. Vale, vale. Lo de la cama para gato ha tenido éxito, ¿eh? Una vaporera también podría ser. ¿Por qué no? Vale, pues, ¿y si yo os dijera qué es el actual sistema de GPS que tenemos actualmente? Esto es una idea de trabajar la creatividad y esto significa innovar. ¿Qué es innovar? Es crear un producto en un momento determinado que se le van haciendo ampliaciones, se va mejorando hasta tener una innovación. ¿Es lo mismo innovar que crear? No, pero tenemos que partir de la creación para llegar a la innovación, ¿vale? Bien, frases asesinas que más de uno y más de una seguro que ha dicho alguna vez. Esto no va a funcionar. O esto puede ser aplicable, pero es mejor para todos no hacerlo ahora. No tenemos tiempo. Vamos a dejarlo para otro momento. Es muy pronto para desarrollarlo. ¡Uf! Esto es mucho más trabajo. No sé hacer nada bien. No sé si lo voy a poder hacer. No tengo los conocimientos suficientes. Vale, pues todas estas frases asesinas y suicidas, me gustaría que las transformáramos en frases salvadoras. Salvadoras de la creatividad, por favor. Así es que, a ver, ¿a alguno se le ocurre alguna frase salvadora que podamos explicar o que podamos poner en nuestro recuadro? En vez de, por ejemplo, no va a funcionar o esto puede ser aplicable, pero ahora es mejor para todos no hacerlo, ¿qué podríamos poner para poder salvar nuestra creatividad? A ver, ¿a quién se le ocurre alguna idea? ¿Podría funcionar? Perfecto, podríamos hacerlo simplificadamente. Exacto. Entonces, ¿cuándo se hará? Ahora, ya. ¿Podría funcionar para otra cosa? Muy bien, genial. Todas estas frases, anotarlas, porque cuando en el momento os encontréis con esto, recordad
este momento que estamos hablando ahora, para que tengáis frases salvadoras de la creatividad y no pongáis obstáculos a ella, ¿vale? Podría ser un buen primer intento, perfecto, vamos a tirarnos a la piscina, vamos de cabeza, vamos a hacer las cosas. Intentemos, ¿vale? Una nueva solución. Vamos a crear soluciones diferentes, ¿vale? Perfecto. Bien, importante con la creatividad, pues algo que se ha hablado mucho, la intuición, desarrollar la intuición. ¿Y qué podemos hacer para desarrollar la intuición? ¿Tenéis lápiz, papel cerca? Vale, pues vamos a garabatear. ¿Y qué hacemos? Uno de los ejercicios que tenéis, que podéis hacer perfectamente en casa, durante 5 minutos, pues empezar a hacer pequeños dibujos, como garabatos, ¿de acuerdo? Uno cada 3 o 4 segundos. Durante todo este proceso debéis estar pensando en la idea general del proyecto que queréis desarrollar, no en algo concreto, sino en esa idea general que tenéis. No hay que centrarse ni buscar una idea concreta, es decir, no decir voy a dibujar un gato. No, 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 no. Por ejemplo, pues quiero hacer un espacio para gatos, pero no tengo que estar dibujando ese gato, ¿vale? Evitar que el dibujo esté premeditado, o sea, que no sea algo que ya conozco y que lo sé llevar a cabo de manera automática. Y a partir de ahí cada vez se va haciendo más grande el garabato, tal que así, como una cosa así. Empezar por algo pequeño, algo que, bueno, pues puede dar la idea de varias cosas. Puede ser desde una vela de windsurf hasta un coche, un perro hacia arriba, pueden ser muchas cosas. Le voy dando forma hasta que, por ejemplo, pues podemos llegar a un estilo como de este tipo. O podemos hacer alguna cosa así. ¿Os dais cuenta? El garabato nos abre la puerta a esa intuición que necesitamos generar. ¿Qué podemos hacer también para generar un nuevo conocimiento? ¿Vale? Algo muy bonito. Podemos crear un listado de personajes famosos que estén relacionados con los temas que nosotros queramos conocer. Pues, por ejemplo, temas que os he propuesto yo, míos, ciencias naturales, crímenes, perfiles psicológicos, astronomía, medicina, educación, arte. Bien, y entonces, a partir de cada uno de esos ambientes, de esos áreas, voy cogiendo autores, por ejemplo, pues Rachel Carson, Agatha Christie, Mike McRae, Carl Sagan, Da Vinci. Y de todos estos, pues por ejemplo, me centro en Da Vinci, primero porque me encanta, segundo porque conozco bastante bien su obra. Y de este autor escojo 3 productos que para mí sean importantes, que me gusten, ¿de acuerdo? Y me centro en algo que para mí es básico o que me gustaría mucho hacer en la ingeniería, ¿vale? A partir de esto, escojo una de las frases que sean más llamativas de Leonardo. Por ejemplo, la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Por lo tanto, cogiendo estas 2 ideas, voy a pensar en un producto que quiero hacer que esté basado en la ingeniería, que coja modelos parecidos a la forma de actuar de Leonardo da Vinci y, por ejemplo, pues con esos 3 inventos, más la frase, voy a generar un nuevo conocimiento, por ejemplo, para crear una nueva receta de cocina o para hacer un juego para la familia o para hacer un tema de nuestro ámbito profesional. Por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer un nombre o una receta de cocina a partir de esta frase y de los 3 inventos de Da Vinci? Y esto es creatividad. ¿Por qué? Porque vais a decir, ¿pero qué está hablando esta mujer a estas horas? ¿Qué está diciendo? Vale, os he llevado a 2 ideas totalmente diferentes, opuestas, y ahora quiero juntarlas. Quiero crear algo. Y he cogido Leonardo da Vinci porque es un poquito el más conocido por todos. Por lo tanto, si yo os dijera, os propusiera una nueva receta de cocina, ¿qué título le pondríais a esta receta de cocina? Teniendo en cuenta el título de la frase de Leonardo da Vinci y los 3 inventos. Venga, a ver si alguien me da una nueva receta de cocina.
A ver. O un juego para la familia, ¿eh? Sin problema. ¿Se os ocurre algo? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna idea? A ver. El sándwich más delicioso es aquel cuyos ingredientes se armonizan. Por ejemplo, muy bien. Tener en cuenta que estamos trabajando en un brainstorming. Brainstorming, no podemos decir que una idea que yo estoy pidiendo sea mala. Luego hay que probarla, ¿vale? Muy bien, José Adrián, perfecto. ¿Qué más cosas? ¿Qué receta o qué juego para la familia podríamos hacer con esto? A ver, ¿alguien más? Una pizza que cada rebanada te genera una emoción distinta. Maravilloso, fenomenal, muy bien. ¿Ves? Estamos trabajando creatividad. Fenomenal. Muy bien. Pues estos ejercicios son ejercicios de ideas muy distantes que van a generar salir de nuestra zona de confort, porque seguro que cuando he empezado nadie ha entendido de lo que estaba hablando, pero conforme vas comprendiendo y vas viendo cada área y qué es lo que se ha pedido, os he dejado libertad, os he dado simplemente unas ideas y he dejado que vibréis, que entréis en vuestro estado de flow, ¿vale? Por supuesto, el estado de flow, como hemos dicho, no tiene por qué ser siempre algo que vosotros ya conozcáis. Para fomentar el pensamiento científico, o sea, imaginar que hiciéramos preguntas para la creatividad. El hacer preguntas es algo maravilloso porque nos va a llevar de manera científica a resolver problemas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos preguntas a partir de esta imagen observada? Preguntas, pues como del tipo, ¿cómo se forma? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Es una gota o es un ojo de una persona? ¿Es una piedra que ha caído en el agua o es simplemente una lluvia que está cayendo en el lago? Ese tipo de preguntas nos van a llevar a un poquito más, a profundizar y pensar, ¿y si a esa gota le diera la luz? ¿Qué ocurriría? Esto es pensamiento que para nosotros como, jolín, Ana, es súper fácil, todos lo conocemos, la refracción de la luz, todo es súper conocido, ¿verdad? Por todo el mundo conoce esto. Pero ¿y el primero que lo observó? ¿El primero que lo pensó? ¿Y el primero que lo escribió y lo llevó a cabo? Pero, ¿y el que hizo esto? ¿Eh? ¿Qué me contáis? ¿Y el que cogió de aquí y en su grupo creó un logotipo? ¿Creó un álbum a partir de esto? ¿De acuerdo? Imaginaros, esto es creatividad. Así es que, súper importante, os digo Let's Go Fly a Kite de Mary Poppins, que es mi preferida, porque creo que necesitamos ese soñar, ese imaginar, ese momento que nos sintamos bien, que podamos fluir en un estado, en un ambiente y que tengamos las herramientas necesarias, pero por favor siempre dejar volar vuestra imaginación, crear cosas, ser originales. Y muchísimas gracias por este momentito que me habéis dejado para poder hablar de la creatividad. Espero de verdad que os haya gustado y aunque sé que la creatividad hay millones de cosas más que hablar, pero bueno, por lo menos que os hayáis quedado con un buen sabor de boca.
Excelente, pues muchas gracias por compartirnos, doctora Ana. Pues por ahí hay algunos likes, corazoncitos y aplausos por la participación. Creo que nos llevamos herramientas muy prácticas, muchachos, pues para llevar a cabo, ¿no? Para aterrizarlas desde nuestra carrera, desde lo que hacemos, con las recomendaciones y estrategias que ya la doctora Ana Fuensanta nos compartía. Y pues como ya saben, muchachos, en cada uno de nuestros talleres hay que hacer su registro. Entonces aquí les estoy pegando el enlace para el registro y se genere su insignia como ya es de su conocimiento. Y de igual forma, ya saben que ahí nos comparten también si alguien requiere de algún justificante. Doctora Ana, pues muy agradecidos por tu participación y esperamos pronto tenerla, traerla desde España acá al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a, pues, a compartir de manera simbólica pues el reconocimiento de la doctora Ana, que se lo haremos llegar también de manera digital. Pero bueno, simplemente agradecer, doctora, por tu intervención. Se firma al CALS esta constancia por la Secretaría Académica de este centro universitario y un servidor, coordinador de innovación educativa y calidad. Y pues agradecerte por esta excelente charla, cómo potenciar mi creatividad. Muchas gracias y pues le damos un aplauso virtual a la doctora Ana y esperamos pronto tenerte por acá, doctora. Encantada. Y ha sido un placer y de verdad que espero que, aunque hayan sido pequeñas cositas, pequeñas píldoras, pues que las podáis utilizar, que las pongáis en práctica y adelante con la creatividad. Excelente, pues muchas gracias. Y chicos, no se olviden de registrar su asistencia y bueno, pues les estaremos avisando próximamente de los futuros talleres. Hasta luego, doctora, y hasta luego a todos, que estén muy bien.